el occidente significa Europa y uno no puede saber en qué va a terminar. Nosotros vamos a seguir hablando sobre esto y vamos a tomar contacto con Beatriz Hernández, directora de Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Diego Portales. Beatriz, gracias por esta conversación con CNN Chile en estos momentos en que estamos viendo situaciones bien distintas. Primero, estamos preocupados por lo que está ocurriendo en las centrales nucleares, que aparentemente tienen un fin estratégico, pero no sabemos si en esta estrategia puede salir algo mal y terminar en un accidente peor que el de Chernobyl. ¿Cómo ves tú esta táctica frente a las centrales nucleares, que uno tiende a pensar que sería solo por energía? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Matilde. Efectivamente, Ucrania tiene bastantes centrales nucleares. Ya tuvo en los años 80 esta explosión de Chernobyl, cuya nube tóxica llegó hasta el norte del Reino Unido. Y las centrales nucleares durante mucho tiempo han tenido asistencia de la Unión Europea. Cuando se desmanteló la Unión Soviética, la Unión Europea, una de las principales preocupaciones fue las centrales nucleares. Y de ahí tenían acuerdos específicos también con la Agencia Internacional de la Energía Atómica para el cuidado de estas centrales nucleares. ¿Qué pasa? Que la energía nuclear, si bien es civil y en principio no contempla riesgos, se podría convertir efectivamente en un arma para atemorizar, amenazar tanto a los ucranianos como a los europeos. Igual es un riesgo porque la nube tóxica, dependiendo también del viento, podría llegar hasta Rusia, Bielorrusia. Entonces, es un riesgo, digamos, de un arma de doble filo. No es como una bomba atómica que puede tener un objetivo, digamos, estratégico y lanzada en un objetivo estratégico, como fue el caso de las bombas en Japón, pero una central nuclear, digamos, mucha más peligrosa en ese sentido, porque se puede revertir la idea original de dañar a Ucrania y a los países de la Unión Europea y finalmente dañar a los países vecinos que son aliados de Rusia y a la misma Rusia. Ahora, ¿qué pasaría si efectivamente se produce un accidente y la nube tóxica sale de las fronteras claramente de Ucrania y llega a países de la OTAN y de la Unión Europea? ¿Eso puede ser considerado como una agresión y que permita una operación? Depende, puede haber, digamos, un accidente por una falta de mantención, digamos, un error de seguridad en esas mismas centrales que están, bueno, por lo menos la más grande, que ya se tomó también a la fuerza. Entonces, Rusia siempre podía decir que no fue intencional y fue un accidente, ¿ya? Pero claro, el accidente fue provocado porque ellos la tomaron. Ya en Ucrania los 80... Tenemos un problema con la comunicación, Beatriz. Vamos a tratar de mejorar la comunicación con Beatriz Hernández porque te escuchamos entrecortado y es muy importante lo que estamos conversando a esta hora porque se trata de una eventual catástrofe nuclear de lo que estamos hablando. Sabemos que las centrales nucleares están preparadas para resistir sismos, resistir fuego. No sabemos cuál es la capacidad que tiene, por ejemplo, para resistir un bombardeo. Me imagino que un bombardeo no se ha dejado atrás tampoco a la hora de construirlas, pero debe haber un límite en el cual ya, más allá de que se quiera causar o no un ataque propiamente a esta base, sí puede generar, por ejemplo, problemas de refrigeración y eso sí podría llevar ya a una explosión que dejaría consecuencias insospechadas, que es lo que estábamos conversando a esta hora con Beatriz, cuando les cuento que todavía y sobre todo a esta hora se dan reportes de ataques contra Kiev a esta hora y cuando se prometen reuniones para este fin de semana, incluso se habla de una tercera ronda de reuniones. Vladimir Putin está bastante molesto con lo que está ocurriendo con las sanciones hacia los oligarcas y hacia la propia economía y ha advertido a la Unión Europea
que no quiere más sanciones, o sino también dice se ven amenazados de lo que pudiera ocurrir si eso llega a pasar. Por lo tanto, la situación es bastante tensa. No hemos podido a esta hora retomar el contacto con Beatriz Hernández, pero lo vamos a hacer dentro de algunos copaut. Nos está esperando Beatriz Hernández. Habíamos tenido una comunicación con ella, la mejoramos, la recuperamos y aquí estamos nuevamente conversando con Beatriz. Ella, recordemos, es académica de la Universidad Diego Portales. Beatriz, ya estábamos hablando efectivamente de los riesgos que implica para Europa que Rusia se esté apoderando de las centrales nucleares ucranianas. ¿Existe, primero, un verdadero riesgo nuclear para Europa el hecho de que Rusia esté en poder de estas centrales? Bueno, como dije anteriormente, las centrales nucleares se han convertido en una amenaza de Putin, pero también señalé que a diferencia de un arma nuclear convencional en forma de bomba, una central nuclear es más, digamos, improbable de conseguir los objetivos que quiere Putin, ya que podría tener daños colaterales porque la nube tóxica podría llegar a los países vecinos que son aliados de Putin y a la misma Rusia. Entonces, más que nada es, digamos, una amenaza para tensionar también este mercado financiero, para asustar a la población en los países europeos. Los ucranianos ya no tienen nada que perder, entonces no es que estén mucho más asustados los ucranianos por esta, digamos, explosión posible de una planta nuclear. Su vida ya está en juego diariamente. Beatriz, entonces, sí. ¿Es creíble o no es creíble esta amenaza que dice Putin también de que incluso quiere usar armas nucleares? Yo creo que es parte de una estrategia mediática de aterrorizar a la población y también para que se echen atrás los países aliados de la OTAN y de la Unión Europea en estas sanciones económicas y políticas que tanto están dañando y van a dañar mucho más en el futuro a Rusia. Desde esa perspectiva, Beatriz, la respuesta de la Unión Europea a esta petición de Vladimir Putin, a esta amenaza, porque dice, atención con nuevas sanciones, dicen ellos, habrá más sanciones. ¿Cómo están golpeando en este momento a Vladimir Putin estas sanciones, sobre todo a sus más cercanos? ¿Y qué es lo que podría ocurrir cuando esto ya lleve una segunda o una tercera semana? Bien, la verdad es que la estrategia de Putin fue invadir Ucrania y como le había ido antes muy bien en la invasión a Osetia del Sur, en la invasión de Crimea, en la intervención en Siria. Sorpresivamente se ha encontrado con dos factores clave que están haciendo que su objetivo de lograr una operación rápida de conquista de Kiev sea fallida. En primer lugar, son la resistencia por parte de los ucranianos, la decisión del gobierno ucraniano de no ceder el poder y también las sanciones económicas y políticas de la Unión Europea y de los países de la OTAN. En este sentido, es importante también destacar lo que habían dicho también anteriormente en CNN, y es que desde Rusia ya se está debatiendo si la intervención que supuestamente tiene una causa justa para el gobierno de Putin, por eso para él no es una guerra, es una intervención a partir de una causa justa, que es ayudar a los separatistas del este de Ucrania que están siendo oprimidos por el gobierno ucraniano. Y otras muchas, digamos, falsedades también, noticias falsas que andan circulando desde el gobierno de Rusia. Los ciudadanos rusos se están dando cuenta que el operativo, por lo menos el de infantería, el de invasión terrestre, no tiene la logística adecuada para una invasión a largo plazo, ¿no? Beatriz, una pregunta sobre esto. Los soldados fueron enviados para pocos días. Sobre esta invasión a Kiev, hay una tesis que está circulando ahora de que Kiev
pudiera haber sido un señuelo y efectivamente el interés de Vladimir Putin estuviera en el este y en el sur y que estuviera siempre pendiente esta amenaza sobre Kiev y que la atención siguiera ahí esperando qué es lo que puede ocurrir en Kiev, el asalto final, mientras él se está apropiando de todo el resto. ¿Te parece plausible esa hipótesis? No, la hipótesis de la OTAN en el momento que vio el movimiento de tropas desde Rusia en la frontera en noviembre del año pasado fue: Rusia quiere anexionarse las zonas separatistas. En el momento en el que el ataque tuvo 4 flancos por el norte, el este, el sur y Ucrania, se dieron cuenta que no, los objetivos de Putin son los de derrocar el gobierno actual, que es democrático, que es proclive a la entrada a la Unión Europea, que también solicitó entrar a la OTAN. Es mucho más, digamos, es mucho más ambicioso en su conquista hacia Ucrania por un tema de seguridad, por un lado, y por otro lado, por un tema de nacionalismo, ¿no? Un tema de nacionalismo y de ideología rusa, que es mucho más conservadora, que es poco democrática y que no quiere ver a una Ucrania tradicionalmente aliada, una Ucrania convertida en una democracia con valores liberales, con valores de derechos humanos y además en la OTAN. Entonces son muchos factores, ¿ya? De aquí digamos que Putin está jugando a la comunicación mediática sobre la seguridad, la amenaza de la OTAN y también sobre los valores rusos, sobre la historia, la grandeza rusa. Y claro, él no menciona el tema de la democracia, pero todos los analistas en Europa apuntan a que Putin realmente no quiere que triunfe una democracia en un país que ha sido tradicionalmente aliado, porque eso sería una referencia también para los ciudadanos rusos que no contemplan tampoco esa democracia, ni siquiera se pueden manifestar. Muy bien, Beatriz Hernández, muchas gracias por esta conversación a esta hora de la tarde. Vamos a quedar atentos también a esta tercera ronda de negociaciones que ha anunciado el propio Vladimir Putin para este fin de semana, si se lograrán fijar los corredores humanitarios que se están pidiendo lo antes posible y en lo que la OTAN y la Unión Europea están tan empeñados. Gracias nuevamente, que tengas buen fin de semana. Gracias a ti, Matilde. Y a esta hora nos vamos a una breve pausa, ya regresamos con otras informaciones.